dije inicialmente, tenemos al compañero Oscar Caicedo, quien nos va a hablar de la ética de la inteligencia artificial y el sesgo del programador. Oscar Caicedo, como les había anunciado, fue egresado y trabaja actualmente en nuestro programa de filosofía. Y se ha caracterizado porque es un gran investigador y también ¿no? tiene una serie de artículos que las cuales ha publicado. Bueno, especialista en filosofía de la mente, en filosofía de la biología y de las ciencias cognitivas. También nos dice acá que ha publicado en revistas académicas de gran impacto, y tenemos que ha realizado estancias de investigación de Max Planck en el Instituto Borg-Barativi. Mira, yo hago la presentación si quiere. Sí, bueno, vamos a darle la palabra. Bueno, sí, profe, gracias, Payo. Bueno, gracias, profe, muy amable. Como comentaba el profe Ribón, pues yo soy, para los que no me conocen, porque creo que la mayoría son personas que ya hemos trabajado anteriormente en otros eventos y clases además. Soy egresado del programa de filosofía, como lo comentaba el profe Ribón. Soy actualmente también profesor en el área de filosofía de la ciencia. Tengo un doctorado y una maestría en lógica y filosofía de la ciencia por la Universidad de Salamanca en España, y mis estancias de investigación lo hice en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y el Wolfgang Keller también en Leipzig. Mis principales líneas de investigación, como le estaba mencionando el profesor, son la filosofía de la biología, la filosofía de la inteligencia artificial, que cabe dentro de la filosofía de las ciencias cognitivas, porque la inteligencia artificial es una ciencia cognitiva, es una de las disciplinas que pertenece al hexágono cognitivo. Entonces, la presentación que haré el día de hoy básicamente está enmarcada justamente en la inteligencia artificial, pero hablar justamente de la ética de la inteligencia artificial, y como el subtítulo de la presentación lo sugiere, hablaré de lo que se conoce, que no es un invento mío, ya varios investigadores han hablado de eso, el sesgo del programador. Es decir, que los sesgos de la inteligencia artificial no son sesgos de la inteligencia artificial, son sesgos de quien programa inteligencia artificial. Básicamente esa es como la sugerencia que hace Kokelberg, que hace Kate Crawford, que traje un texto de ella aquí para leer un par de párrafos más tarde, Carlos Madrid Casado, en fin, hay toda una serie de autores que trabajan en este tema y que sugieren eso del sesgo del programador. Lo que yo traigo hoy aquí básicamente es como una exposición que va un poco en sintonía con estos autores. Yo agradezco al profe Numas, como siempre, al profe Ribón, a su grupo de investigación Cronotopía. Me siento realmente honrado de estar aquí esta noche lluviosa, que venía preocupado porque pensé que no iba a encontrar gente, pero siempre hay gente. Siempre hay gente, y me siento muy contento de poder conversar con ustedes sobre estos temas. El profe Numa siempre me tiene ahí pendiente para meterme en la programación, cosa que le agradezco. Bueno, voy entonces a ir leyendo, iremos ahí conversando. Me pueden interrumpir cada vez que ustedes consideren para hacer alguna consideración, o sea, que no sea, porque esto es un conversatorio, esto no es aquí una clase, ni siquiera en las clases los estudiantes interrumpen bastante, ¿no? Bueno, la ética de la inteligencia artificial, el sesgo del programador. Las implicaciones éticas, bueno, antes de hablar de la ética de la inteligencia artificial, me gustaría decir algo que generalmente les comento a mis estudiantes cuando hablamos de estos temas. Yo les decía, en filosofía, o les digo, en filosofía, cuando uno habla de inteligencia artificial, hay dos esferas donde el filósofo se siente muy a gusto conversando sobre estos temas. O sea, hay dos esferas especiales dentro de todo ese ámbito de la inteligencia artificial, que es bastante amplio. Hay al menos dos esferas importantes donde el filósofo algo tiene que decir. Una esfera es una esfera epistemológica, porque al menos la pregunta que yo me la hice en un capítulo de un libro que va a salir el próximo año, a principios del próximo año, y ¿es realmente inteligente la inteligencia artificial? O sea, ¿hablamos realmente de inteligencia porque hace cálculos? ¿Realmente estaríamos dispuestos a admitir, por ejemplo, que una calculadora es inteligente? Yo creo que ninguno de los que está aquí estará dispuesto a admitir que es inteligente una calculadora porque hace cálculos matemáticos. Entonces, eso es un debate muy interesante, pero ese es el debate epistemológico, que no voy a hablar de ese debate aquí, pero que a mí me parece
interesante. El otro debate es el debate de la ética, que también el filósofo evidentemente tiene muchísimo interés en ese debate, y es de lo que quiero hablar el día de hoy, y es qué tanto le estamos cediendo, qué tanta información le estamos cediendo, por ejemplo, a los sistemas de inteligencia artificial, qué hacen con esa información. Pues anteriormente uno decía el conocimiento es poder, ¿ok? Pero casi que hoy es que es la privacidad la que es poder. O sea, ya hoy nosotros mismos estamos exponiendo nuestra vida privada en redes sociales gratuitamente. Antes éramos muy celosos. Hace al menos, yo soy modelo de 84, entonces yo digamos que mi generación y las generaciones anteriores todavía eran muy celosas de mostrar su intimidad de su casa, por ejemplo. El interior de su casa pues era para... No todo el mundo entraba a la casa de uno, no, el baño de uno no lo conoce todo el mundo, la habitación... Pero hoy en día en las redes sociales la gente sube fotos en su habitación, en sus baños, ya uno sabe cuál es la comida preferida de la otra persona, porque en las redes sociales se está exponiendo a cada momento, ya dicen dónde está en tiempo real, entonces todo ese tipo de cosas es la que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces yo he titulado esta presentación La ética de la inteligencia artificial, el sesgo del programador. Las implicaciones éticas y políticas, tanto en el terreno privado como social, probablemente sea uno de los problemas más desafiantes propios de los desarrollos en el terreno de la inteligencia artificial. Mark Zuckerberg, que es uno de los filósofos que más se ha interesado en esto, es un filósofo de la Universidad de Viena, ha sugerido que la idea de la inteligencia artificial la ética de la inteligencia artificial se ocupa del cambio tecnológico y su impacto en las vidas de los individuos, pero también de las transformaciones que se producen en la sociedad y la economía. Zuckerberg es uno de los autores que yo voy a citar hoy. Yo hoy voy a citar especialmente a 3 autores. O sea, hay más, pero voy a centrarme en Zuckerberg, en Carlos Madrid Casado y en Kate Crawford, que voy a cerrar citando un texto directamente de su libro que tengo acá, Atlas de Inteligencia Artificial. Bueno, por su parte, Carlos Madrid Casado, un libro que publicó el año pasado que tituló Filosofía de la Inteligencia Artificial, distingue 4 dilemas específicos dentro de los problemas éticos de la inteligencia artificial. El primer problema es el problema de la privacidad o la invasión a la privacidad, como él le llama. El segundo problema es el sesgo de los datos o el sesgo en los datos y en los algoritmos. El hecho de que nos damos cuenta, al menos en Facebook y otras redes sociales, que los algoritmos sesgan puntos de vista. Si no se necesita ser un experto en inteligencia artificial para darse cuenta que si sigues páginas a favor de Uribe, por ejemplo, el algoritmo de Facebook te sugiere amigos que sigan páginas de Uribe. Entonces se crea ahí lo que uno llama una burbuja de información. Las personas que son uribistas o que son petristas o que siguen solo páginas de su candidato crean burbujas de información donde solamente llega información sobre esos candidatos. Por ejemplo, eso es problemático para el tema de elecciones políticas, en las elecciones presidenciales u otras elecciones. Ahora lo vemos con más detalle. El otro problema o el otro dilema del que habla Carlos Madrid Casado es la explicabilidad en las cajas negras. Eso lo voy a explicar ahora con más detalle. Y el tercero es las implicaciones sociales, ¿vale?, que tienen todos los problemas éticos en torno a la inteligencia artificial. Del primer dilema, dice el autor, que además de la recopilación y acumulación de los datos personales sin nuestro consentimiento, desconocemos cómo se emplean esos datos. La responsabilidad ética en torno a los avances de la inteligencia artificial, dice Madrid Casado, sigue siendo de los programadores, ingenieros y usuarios, no de los propios sistemas de inteligencia artificial. Para el autor, la ética de la tecnología comprende la ética de la inteligencia artificial, pero también la ciberética, así como la ética de los ingenieros y del resto de profesionales involucrados en el desarrollo o en el uso de tecnologías, el estudio de la implementación social y la valoración de impactos y responsabilidades. Viene ahora una cita textual de Madrid Casado, que es un poquito larga, pero que proyecta, ¿no?, su preocupación en torno a esos problemas éticos. Dice Madrid Casado lo siguiente: los sistemas de recomendación de contenidos, como canciones o videos en el móvil, en el teléfono, usan información personal del usuario, las búsquedas que ha hecho, las interacciones que ha tenido, las preferencias, incluso la ubicación.
que puede ser recogida, retenida, revelada o vendida a terceros por parte de la empresa que presta el servicio. Pero hay más. En función de los permisos concedidos por el usuario, los asistentes virtuales por voz, como Siri o Alexa, pueden, mediante sus micrófonos inteligentes, espiarnos, dice Madrid Casado, día y noche, con la intención de servirnos, pero también muy probablemente con el propósito de ofrecernos publicidad en función de las palabras que pronunciamos. Teléfonos celulares, zapatos, viajes. El denominado Internet de las Cosas ha traído que hasta los sensores de los Smart TV pueden enviar información privada a la compañía fabricante, pues el dispositivo permanece en escucha atenta las 24 horas, a la espera de que le demos la orden de ponerse en marcha. Google, Microsoft, Apple, Meta, Amazon y otros gigantes de la Internet nos ofrecen servicios gratuitos a cambio de recopilación de nuestros datos para ofrecernos mercadotecnia de precisión en sus aplicaciones. Facebook o Instagram son gratis, porque voluntariamente regalamos nuestra privacidad al usuario, ¿vale? Nosotros, el costo de usar Facebook, que aparentemente es gratis, es ofrecer tu información, ¿vale? O para vender nuestros datos a terceros con motivo de campañas publicitarias e incluso políticas. Aunque los sistemas de inteligencia artificial se usan positivamente para salvaguardar fronteras y mantener la seguridad en lugares públicos altamente frecuentados como estaciones de tren, escenarios deportivos y aeropuertos, lo cierto es que tal vigilancia no se emplea exclusivamente para fomentar la aplicación de la ley, dice Zuckerberg, sino también se emplea en la esfera privada. Dice Zuckerberg lo siguiente: la tecnología crea cadenas invisibles y ojos no humanos que están vigilando constantemente. La reclusión física o la supervisión directa, como en las formas anteriores de encarcelamiento o esclavitud, deja de ser necesaria. Es suficiente con que la tecnología esté ahí para monitorear a las personas. Al saber que estás siendo controlado todo el tiempo o que puedes estar siendo visto, esto ya es suficiente para introducir disciplina. Es suficiente que haya un riesgo de interferencia. Crea el temor de que se nos despoje de nuestra libertad negativa. Puede utilizarse en prisiones y campos de concentración, pero también funciona en situaciones laborales para monitorizar el desempeño de los empleados. A menudo la vigilancia se encuentra oculta, dice Zuckerberg. Bien, esta privatización de la vida indudablemente engendra serios problemas para la democracia. Lo privado se ha desconfigurado, ya no es una inexistencia frente a las demás, como sugería Arendt, sino que se ha convertido en una presencia constante, donde ya no hay espacio íntimo. La cotidianidad se ha transformado en un elemento compartido, expuesto al juicio externo y la permanente maleabilidad mediada por los criterios sociales. Los sesgos de los datos y en los algoritmos, o evitarlos, es uno de los problemas éticos de la IA. Esto es otra cita de Zuckerberg de otro de sus textos. La IA, en la forma de aprendizaje automático, puede introducir, mantener y agravar sesgos y por lo tanto desventajas y discriminación para individuos o grupos concretos. Por ejemplo, para personas definidas en términos de raza o género. El sesgo puede surgir de varias formas. Puede que haya sesgo en los datos de entrenamiento, en el algoritmo, en los datos a los que se aplica el algoritmo o en los equipos que programa la tecnología. En efecto, argumenta Madrid Casado por su parte que ciertos sistemas de seguridad como Prepol, por ejemplo, observan más crímenes, ojo con esto, observan más crímenes en función de ciertas razas, pues han sido entrenados esos sistemas de inteligencia artificial con datos que mostraban que individuos de ciertos grupos cometen más crímenes que otros. Prepol, que es el sistema de inteligencia artificial que utiliza la policía de algunos estados en Estados Unidos, predice la comisión de crímenes antes de que estos se produzcan. Pero como consecuencia del sesgo en los datos, el modelo se autoconfirma y retroalimenta el proceso.
enviar más patrullas de policía a una zona habitada por hispanos, por ejemplo, supondrá más detenciones de hispanos que de otro grupo particular, generando a su vez profecías autocumplidas. A esto se le suma que sistemas de policía predictiva como Prepol pueden influenciar el juicio de los agentes y trasladar el crimen de unas zonas a otras. Hay que decir, sin embargo, que no es la IA la que crea el sesgo, sino que el sesgo le antecede. En este sentido, gran parte del problema ético del sesgo de la inteligencia artificial es realmente un problema ético humano. Así las cosas, teniendo en cuenta que los problemas de sesgo y discriminación siempre han estado presentes en la sociedad, como escribe Kogelberg, la preocupación entonces debe girar en torno a evitar que la IA pueda perpetuar estos problemas y acrecentar su impacto. Otro de los problemas es el de la caja negra. Esto es la opacidad en el procesamiento intermedio entre la entrada y la salida de datos en las redes neuronales artificiales. Aunque los programadores conocen la arquitectura de la red, dice Kogelberg, no está claro para otras personas qué es lo que ocurre en esas capas intermedias y por tanto tampoco cómo se alcanza una decisión. La falta de transparencia supone menos confianza en la tecnología y en los usuarios de esta. La explicabilidad de la caja negra no es, sin embargo, lo de la caja negra es que no sabemos qué es lo que ocurre entre el input y el output, no sabemos qué ocurre en el interior. Es lo que básicamente dice Kogelberg y otros. La explicabilidad de la caja negra no es, sin embargo, una tarea fácil. Esa no tiene nada que ver con la de Enrique Díaz. Ah, no. Desafortunadamente. ¿Están los bancos siempre dispuestos a explicar por qué rechazaron un préstamo? ¿Los jueces a argumentar por qué devolvieron a alguien a la cárcel? ¿O los médicos a explicar por qué tomar un medicamento y no otro? Si bien ofrecer explicaciones es una exigencia moral y la explicabilidad es una condición necesaria para el comportamiento y la toma de decisiones responsables, aunque la claridad no se logre completamente, al menos, dice Kogelberg, los humanos deberían ser capaces, en la medida de lo posible, de responder estos por qué. Las decisiones en los bancos sobre si te prestan o no dinero no la toma a veces, ya no es como antes la tomaba el asesor o la tomaba su jefe, hoy la toma un sistema de inteligencia artificial. Banco de Vivienda, por ejemplo, tienen la aplicación, hacer un préstamo inmediato, no sé si lo han visto, los que tienen la aplicación. Preaprobado. Eso, tú lo haces, el préstamo, y en 10 segundos te dicen su préstamo sí fue aprobado o no fue aprobado. O sea, ahí no hicieron ningún estudio de nada, el sistema te rastrea cómo te has comportado financieramente, si estás muy endeudado, o sea, que hacen todo un rastreo, estás en data crédito, nada. Sí, bienvenido. Claro que sí. Dentro de la caja negra, tú eres estudioso de la filosofía de la mente. También tenemos una caja negra en nuestra mente, como decía Freud. Es decir, analógicamente, comparando también, tenemos una caja negra en nuestra mente, igual que no sabemos qué pasa en nuestra mente a veces cuando tomamos decisiones, porque está la complejidad de la mente en cuanto a las emociones y la razón que se cruzan y trabajan y se interactúan. Igual pasa con la inteligencia artificial, es decir, hay una caja negra que está operando que desconocemos cómo procede. Entonces hay una similitud mucho en eso de la caja negra. Sí, el tema, esto que acaba de mencionar nuestro amigo, efectivamente, digamos que parte de los problemas de la filosofía de la mente e inteligencia artificial en torno, o de ciencias cognitivas en torno a los desarrollos de inteligencia artificial es, ¿realmente puede un cerebro humano ser emulado? O sea, ¿puede una computadora o un sistema de inteligencia artificial mejor hacer lo que hace el cerebro humano? Ese es uno de los debates en torno al concepto de inteligencia dentro de inteligencia artificial. O sea, si las redes neuronales artificiales que se crean en los sistemas de inteligencia artificial son realmente una copia de los sistemas de redes neuronales biológicas. O sea, eso es una de los... Ese es el temor a 30 años que pienso. Pero realmente, aunque la inteligencia artificial puede crear con base en la información que se le aplique, mas no en la creación como ser. O sea, una computadora, por muy bien alimentada que esté, no puede ser creadora. O sea, la información, o sea, carecería de creatividad. Podrían haber programas para eso, pero realmente que se comporte así, no sé. Mi sospecha de 30 años lo podríamos ver, pero ahora no creo. Yo he comentado en un artículo sobre eso que está diciendo el compañero y que tiene que ver también con lo que dijo la primera persona que intervino, es
que, o sea, realmente nuestra inteligencia, la inteligencia humana tiene un montón de atributos que hasta el momento no han podido ser replicados por sistemas de inteligencia artificial. Uno de ellos, y el más bello de todos, probablemente sea la intuición y el sentido común. ¿Vale? La creatividad. Ya, nosotros, por ejemplo, un niño, cuando hablamos de estos temas con mis estudiantes, que veo varios aquí, les digo, bueno, un niño de 3 años, tú le muestras un gato, o un niño de 2 años, tú le muestras un gato, le dices que eso es un gato, y un niño de 2 años lo que ha vivido básicamente son 700 y pico de días nada más. Eso es poco tiempo. 2 años son 700, ni siquiera 1000 días. Y él ha visto en su vida probablemente, por muchos gatos que haya visto, ha visto 20 gatos. Sin embargo, él ve otro gato y una caricatura de gato y ve a Tom y Jerry y sabe que Tom es un gato. Es decir, con solamente ver 20 gatos en toda su vida, su cerebro entiende que eso es un gato y todo lo que se parezca a eso es un gato. Un sistema de inteligencia artificial podría hacer lo mismo, pero necesitaría una alimentación de información que un niño no necesita. Muchísimo mayor. ¿Ya? Entonces, justamente el tema del concepto de inteligencia, solo que estamos hablando de la ética, pero tiene que ver. O sea, el tema de la ética, de qué diferencia una red, qué diferencia un sistema de inteligencia artificial de un cerebro humano. Pero eso podría ser un tema de otra conferencia, pero es un tema supremamente importante. Bien, otro de los problemas éticos que se han acrecentado con el auge de la IA, aunque su origen es mucho más antiguo de lo que tiende a creerse, es el de las fake news, las noticias falsas. Las noticias falsas han estado siempre, o sea, siempre ha habido chismes, ¿vale? Pero la fake news, el problema con las fake news es que hay un bombardeo muy constante en las redes sociales de información, en las redes sociales, y es casi imposible poder verificar si todo lo que nos llega es cierto. O sea, no terminas de verificar algo cuando te llega más información y más información, entonces casi que terminas tragando entero, no te da tiempo de verificar todo. Bien, decía, otro de los problemas éticos que se ha acrecentado con el auge de la IA, aunque su origen es mucho más antiguo, es el de las fake news. Probablemente que tiene unas grandes implicaciones no solamente éticas, sino sociales y políticas, bastante serias. Las redes sociales se han convertido en una poderosa fuente de difusión de noticias falsas, aunque el problema no solo se crea con estas. Las fake news pueden tener un impacto significativo en la sociedad, pues el contenido manipulado y falso es más fácil de generar y más difícil de detectar, y los actores de la desinformación cambian sus tácticas. Los problemas para la democracia y la vida pública en general son evidentes. Se estima, ojo con este dato, que al final de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, las que le dieron la primera victoria a Trump, más de 1 millón de tweets estaban relacionados con noticias falsas en Estados Unidos. O sea, más de 1 millón de tweets pro Trump eran pura fake news. ¿Vale? Entonces es legítima ganar una elección. ¿Ustedes recuerdan el bombardeo de fake news que hubo cuando el plebiscito del sí o el no por la paz? Fue inmanejable, o sea, casi que a los guerrilleros les iban a dar no sé cuántos millones y tal. O sea, todo eso, hubo todo un bombardeo de fake news constante que fue difícil de manejar. Bueno, desde la pandemia de COVID-19 hay un antes y un después en la manera como se abordan las fake news. La difusión de contenido engañoso o tergiversado es, como se ha dicho, difícil de controlar, y la excesiva credulidad puede significar en ocasiones la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas personas decidieron, por ejemplo, no vacunarse, hubo un renacimiento, o más bien una visualización muy fuerte de los movimientos antivacunas con el COVID. ¿Vale? Bien, así la detección y la contención oportuna de noticias falsas antes de su difusión generalizada es una tarea urgente, pues la evidencia ha demostrado que son un factor determinante en la desestabilización de la democracia. A las fake news, cuando tienen contenido político, son un factor determinante en la desestabilización de la democracia, el debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y tienen una fuerte influencia en aspectos críticos de nuestra sociedad como las elecciones, la economía y la opinión pública. La detección automática de noticias falsas es una de las áreas de investigación emergentes en el ámbito del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Es difícil distinguir las noticias falsas
debido a su complejidad y naturaleza dinámica. Hasta hace un año uno podía detectar fácilmente un video falso en redes de un video real. Ya no es tan fácil. Imaginen ahora en 5 años. O sea, hace apenas un año era fácilmente detectable. Uno miraba lo que ellos llaman, lo que estos investigadores llaman el ecosistema. O sea, si tú veías a un oso volando, tú veías al oso y sabías que viendo al oso podías detectar que era falso, que estuviese volando. O tú veías alrededor, veías que había alrededor del oso otras cosas que no casaban con la escena. Pero hoy en día el ecosistema del video es muy real, es lo que dicen estos investigadores, y es difícil de detectar. Hace un año era muy sencillo detectar un video falso en redes sociales, ya no lo es tanto. Dice, de un conjunto de datos multimodal para explorar la información del entorno semántico de las noticias. La técnica de algoritmo genético propuesta por Choudhury, la cual alcanzó una precisión del 97% de detección de anuncios de empleo falsos en Estados Unidos, y los métodos de redes neuronales gráficas. El modelo basado en aprendizaje profundo para servicios sociales ciberfísicos, que adopta un marco de computación neural basado en la convolución para extraer la representación de características para los textos de noticias y el razonamiento contrafactual. Dice Carlos Madrid Casado lo siguiente: actualmente hay programas como Face to Face capaces de imitar verosímilmente una cara, las expresiones faciales y la voz, respectivamente, de una persona para crear imágenes y videos y audios donde la persona hace y dice cosas que no ha hecho ni dicho, lo que permite la producción y transmisión de información dudosa y noticias falsas. La viralidad de esta nueva fake news ha dejado ya su huella en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en el Brexit y el golpe de Estado secesionista catalán en el 2017. Sin embargo, los problemas relacionados con la desinformación, así como con la protección de los derechos de autor que plantea la generación de textos, imágenes y videos mediante la IA, no son radicalmente nuevos, porque se asemejan a los que en su día planteó otra tecnología, la imprenta, que favoreció el plagio y la difusión de mentiras. Pero ¿es necesariamente irracional creer en fake news? Paul Bloom, que es un psicólogo cognitivo él es canadiense, trabajaba en la Universidad de Yale, pero creo que regresó a Canadá el año pasado, no sé en qué universidad estará trabajando ahora, pero es muy popular no en el tema de la inteligencia artificial, pero sí en el tema de cómo conocemos y cómo accedemos al mundo. Pero como el tema de la fake news es tan popular, creo que no hay ningún psicólogo cognitivo que no lo toque, en el sentido en que tiene que ver con los problemas de racionalidad. ¿Es racional o no creer en fake news? ¿Cómo tomamos decisiones? El tema de la toma de decisiones es un tema clave en ciencias cognitivas. Y él se pregunta que si es irracional creer en fake news, y lo sorprendente es que Paul Bloom dice que no es irracional. Dice, bueno, digo yo no. Bloom sostiene que a veces nuestro objetivo no es la verdad, sino integrarnos en nuestra sociedad. Y para eso tienes que mostrarte de acuerdo con lo que dicen otras personas. Un escepticismo saludable, sin embargo, puede ayudar a mitigar el impacto negativo de las noticias falsas y su propagación. Bien, ya la segunda y última parte de mi presentación se titula La necesaria regulación. Por todo lo que he comentado, quiero defender que la regulación de los sistemas de inteligencia artificial son hoy un imperativo. Aunque, como bien afirman algunos autores como Finucino 2024 y otros, deberíamos preguntarnos si los legisladores deben adoptar un enfoque que busque regular la inteligencia artificial en su conjunto, o si por el contrario deben regular las aplicaciones de la inteligencia artificial en sectores específicos y áreas individuales. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el cual entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y se aplica por fases hasta 2027, es la primera norma jurídica del mundo sobre inteligencia artificial, cuyo objetivo principal es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, éticos y fiables. Presentado desde abril de 2021, el reglamento pretende garantizar el máximo nivel de protección de los valores y derechos y principios fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Y a su vez promover la innovación.
la profesora Vera Lucia, no Lucía, sino Lucia Raposo, ha manifestado que la Unión Europea podría haber creado un nuevo problema más que una solución. Es probable, dice, que varios posibles inconvenientes pongan en riesgo los objetivos del reglamento. 2 puntos. El enfoque basado en el riesgo es impreciso. Algunos requisitos son de difícil cumplimiento. La contextualización de este reglamento en el marco jurídico europeo da lugar a solapamientos y posibles conflictos, y además los derechos de los afectados por la tecnología no están debidamente protegidos. O sea, lo que dice ella es que en última, si afecta o no a los usuarios de los sistemas de inteligencia artificial, a ese reglamento le importa poco. Ese reglamento en realidad busca proteger al Estado y tal, pero al ciudadano a pie poco. O sea, el ciudadano a pie va a seguir teniendo acceso a noticias falsas, ¿vale? Bien. Por su parte, Fiduciario 2024 sugiere que el reglamento europeo sobre inteligencia artificial ha optado por regular la inteligencia artificial en su conjunto y no aplicarla en sectores específicos, como decía ahorita, ¿no? Siguiendo un enfoque normativo horizontal, enfoque adoptado, sostiene el autor, por razones geopolíticas, comillas. El objetivo no es competir con China y Estados Unidos en términos de producción tecnológica, sino en términos de reglamentación, cierro comillas. Una de sus críticas, además, apunta al hecho de que las aplicaciones de la inteligencia artificial, incluidas las futuras, están y estarán regidas según la perspectiva actual, con un resultado de que el sistema normativo no es suficientemente dinámico para adaptarse a los futuros desarrollos en inteligencia artificial. Las percepciones de riesgos asociadas con la amenaza dada determinan las demandas de su regulación. Si bien la tecnología conlleva riesgos más allá del mercado laboral, por ejemplo, privacidad, seguridad, etc., se espera que las amenazas al mercado laboral influyan especialmente en las actitudes políticas. Parece innegable que la petición de regulación desde algunos sectores esté impulsada por motivaciones egoístas. Los trabajadores que están más expuestos al comercio y la inmigración generalmente son más partidarios de regular estas amenazas. De la misma manera, los autores sostienen que las personas expuestas a la tecnología en su lugar de trabajo o a información sobre los efectos de la tecnología en sus trabajos preferirán una mayor regulación de la tecnología. Uno de los puntos álgidos en torno a la regulación o no de los sistemas de inteligencia artificial es, como he comentado, la incidencia directa sobre las decisiones políticas y la democracia. Probablemente no hay hoy un solo país democrático donde las elecciones no estén fuertemente influenciadas por las fake news o videos creados por sistemas como Face to Face, donde aparecen candidatos lanzando afirmaciones que, como dije hace un momento, no han dicho. Si ya la falta de pensamiento crítico era un problema grave en sí mismo, la viralización de información falsa por medio de redes sociales, plataformas gratuitas en su mayoría, convierte la desinformación en un asunto de proporciones insospechadas. Hay un texto de Popper que se publicó en el 93-94 titulado «La televisión es mala maestra». Obviamente Popper no hablaba de los sistemas de inteligencia artificial porque no estaba lo que está hoy, pero Popper se quejaba de cómo la televisión hace un lavado de cerebro sin que sepas leer. O sea, Popper decía que no sepas leer no es un problema, porque es que la televisión te hace un lavado aunque no sepas leer. Bueno, entonces esa misma reflexión pudiésemos hacerla hoy con todos estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Vale? Acceso gratuito a redes, a plataformas y demás, sin tener ningún tipo de formación al respecto. Sí, señor. No, yo siempre he sido un estudiante inquieto, siempre interpelo, siempre... No, bien pueda, sí, señor. Okay. Pensamiento crítico, es decir, nos cayó la inteligencia artificial cuando tenemos un problema de pensamiento crítico en toda la historia. Es decir, entonces llega la inteligencia artificial, entonces no entendemos. O sea, yo digo que yo he investigado sobre eso, que estoy metido este cuento de la inteligencia artificial. La gran mayoría no entiende qué es la inteligencia artificial. O sea, no sabe su potencial, no sabe lo que desarrolla. Hay un aparente conocimiento, pero no un verdadero conocimiento. Entonces se malinterpreta. Entonces, como no hay un pensamiento crítico para enfrentar la inteligencia artificial, imagínate, si hemos sido dominados por la televisión, por los líderes, por muchas cosas que nos han manipulado mentalmente, llega la inteligencia artificial fácilmente, también nos manipula con la noticia falsa. Porque recuerda que el cerebro, la cuestión repetitiva del cerebro hace que creamos una mentira la convertamos en verdad. Y entonces la inteligencia artificial hace su... Lo que quiero decirte es que hay un problema educativo, es decir, que la inteligencia artificial nos está mostrando, ese desarrollo tecnológico nos vuelve exigentes, nos vuelve un reto para la academia,
para la educación misma, para comprender ese fenómeno y para saberlo enfrentar. Entonces hay un problema educativo detrás de todo esto. Sí, tampoco quiero que se entienda que estamos... Claro, que no se vea como que queremos demonizar la inteligencia artificial. Es una herramienta maravillosa. O sea, eso es importante que lo tengamos claro. Es una herramienta maravillosa que, como cualquier cosa, puede ser mal utilizada. O sea, eso es todo. La ciencia es una creación cultural hermosa que, basado en toda la información científica, se lanzó una bomba en Hiroshima. ¿Vale? La música es bellísima, pero la música también puede ser mal utilizada para propaganda, la propaganda nazi, por ejemplo. O sea, que todo puede ser mal utilizado, es lo que estoy queriendo decir. Pero, o sea, no quiero que se vea esta presentación como una presentación anti-inteligencia artificial, no, ¿vale? No. Solamente que puede ser mal utilizado, es lo que estoy queriendo decir. En absoluto. Exacto. No creo. Ok, que haya dado esa impresión, ok, pero en todo caso me gustaría... Pero sí hay una Sí. cosa de valor fundamental en el discurso de la mentira, no en la inteligencia artificial como tal, sino en el discurso de la mentira de las grandes empresas. Y usted ha dicho algo que normalmente uno no le pone cuidado, la legislación. Claro, mire... Ellos se están matando entre ellos por esa legislación, pero igual la categorización es igual es quién miente más, y de ahí no se va. Así es. Ese es el problema con China y Estados Unidos por hablar solo de una aplicación. O sea, sería muy ingenuo creer que la inteligencia artificial, que la Unión Europea está haciendo una regulación para salvaguardar al ciudadano a pie. O sea, realmente están salvaguardándose a las grandes empresas, los estados y tal. Bueno, el tema del pensamiento crítico es un tema importante, no solamente en el tema de inteligencia artificial, sino en la educación en general. Y las ciencias cognitivas lo que han demostrado ya hasta el cansancio es que el pensamiento crítico hay que entrenarlo. O sea, el pensamiento crítico no lo tienes ahí, sino que si no tienes un entrenamiento y si no te entrenas para activarlo, te tragas un montón de cosas enteras. ¿Vale? Bien, bueno, me gustaría cerrar, ya me dijeron que tiene 5 minutos, ya menos porque me lo dijo hace como 4, me debe quedar 1 minuto. Voy a leer un párrafo de este texto que no lo quiero dejar de lado, de Kay Crawford, titulado Atlas, es un texto que publicó el año pasado. Todas las citas que he hecho en este breve escrito que traje hoy, todas son 23, 24 y 25, o sea, son de los últimos 3 años. ¿Vale? Y este texto es de 2024 también. Y este texto de Kay Crawford se titula Atlas de Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios. Ella es una científica cognitiva que también trabaja justamente los problemas éticos. Y hay un párrafo que me gustaría cerrar con él, y es el siguiente. La inteligencia artificial no es una técnica computacional neutral que tome determinaciones sin una dirección humana. Sus sistemas están integrados en mundos sociales, políticos y culturales y económicos, delineados por humanos, instituciones e imperativos que determinan lo que hacen y cómo lo hacen. Están diseñados para discriminar, amplificar jerarquías y codificar clasificaciones estrechas. Cuando son aplicadas en contextos sociales como la vigilancia policial, el sistema judicial, la salud o la educación, pueden reproducir, optimizar y amplificar las desigualdades estructurales existentes. Esto no es casual. Los sistemas de inteligencia artificial están construidos para ver e intervenir en el mundo de manera que beneficien principalmente a los estados, a las instituciones y las corporaciones a las que sirven. En este sentido, los sistemas de inteligencia artificial son expresiones de poder que surgen de fuerzas económicas y políticas más amplias, creadas para aumentar las ganancias y centralizar los poderes de quienes las esgrimen. Pero la historia de la inteligencia artificial no se suele contar de esta manera. Muchas gracias. Bien, pasamos entonces a la ronda de preguntas. Primera ronda de preguntas sobre este tema tan interesante y Esto es mío. Esto es mío, sí. Gracias. Entonces tenemos acá las damas primero, 1, 2 y 3. Acá el compañero. Usted primero, acompañando. De verdad, Ahora tiene una palabra. gracias. Temas que afectan nuestra humanidad actual, definitivamente. A la pregunta primaria es, bueno, ¿cómo entendemos o cómo deducimos un concepto de inteligencia para denotar la inteligencia artificial? Y la otra es, bueno,
¿Se puede ser inteligente sin cuerpo? Esas dos solamente para... Estoy de No, pero esa es la segunda. Esa era la segunda. Bueno, mi nombre es Jorge Vela y de paso voy a aprovechar para decir que voy a ser ponente acá del foro el día martes a las 6:30. Voy a hablar de la... el martes, el miércoles será. El miércoles. El miércoles 6:30 está acá en el recinto, Muy bien. sobre la importancia de la inteligencia artificial en la educación. Yo soy la persona que hablo muy favorable a favor de la inteligencia artificial, porque la comprendo y la entiendo y me parece importantísimo para Muy el bien. pensamiento crítico y para todo eso. Yo quería aportarte algo que siempre, bueno, estoy analizando, es la cuestión de la emoción. Yo soy investigador en filosofía, en psicología, todo esto. Entonces, eso de la emoción, tú sabes que la emoción siempre ha torpedeado un poco la razón. Es decir, cuando observamos la realidad, siempre la emoción está ahí, torpedeando un poquito la razón. Y eso le puede pasar a los filósofos, obviamente, porque la cosmología del filósofo obviamente va a afectar su decisión, su análisis, su profundidad sobre la filosofía. Con respecto a la inteligencia artificial, yo no sé si está de acuerdo con lo que voy a plantear. Para mí, el hecho de que la inteligencia artificial no tenga emoción, para mí es una gran ventaja frente al hombre. Es decir, para mí, el hecho de que el hombre sea subjetivo y la máquina sea objetiva, me parece ventajoso, me parece muy útil. Entonces yo pienso que... Bueno, uno podría discutir que la máquina es objetiva, o sea, eso se puede discutir. O sea, uno podría discutir que la máquina es objetiva. Es más objetiva que el ser humano. Yo pienso que el ser humano es más Vale. Pero lo que quiero decir es que ese acompañamiento de esas máquinas que es objetiva, que gran proporción es objetiva, que no tiene emoción, por eso digo que es objetiva, Vale. pues no se está de acuerdo en que es muy favorable para el conocimiento del ser humano. Vale. Bueno. Muchas gracias por las preguntas. Cuando le dije que le estaba tomando el pelo, pero sí creo que haberle entendido la pregunta. Bueno, mire, el tema de los sesgos es un tema trabajado muchísimo en psicología, en ciencias cognitivas, pero claro, el asunto es que el tema de los sesgos es un tema importante en inteligencia artificial, pero el tema, o sea, todos estamos sesgados, todos los que estamos aquí, todos. O sea, nosotros todos tenemos sesgos. No nos podemos salir de los sesgos, por mucho pensamiento crítico que tengamos. ¿Qué me sesga a mí? Los libros que leo. ¿Qué me sesga a mí? Mi familia. ¿Perteneces a una religión? Estás sesgado, tu familia te sesgó. El ambiente en el que tu cultura, ¿te gusta el carnaval? Estás sesgado, eres barranquillero. ¿Te gusta Junior? Esos son los sesgos, ¿vale? Los libros sesgan. Los canales de televisión que vemos, las páginas de YouTube que seguimos, los grupos de investigación a los que pertenecemos, ¿vale? Los profesores, sí, es cierto, ¿vale? Los grupos de investigación, los semilleros. Yo pertenezco a un grupo de investigación que tenemos a la ciencia como una creación cultural extraordinaria y útil. Y eso es un sesgo. Ya uno puede entrar a discutir si está bien o no, pero es un sesgo, ¿vale? Y habrá otro grupo donde, porque eso ocurre con los sesgos, y es que uno no entiende cómo alguien tiene otros sesgos y no los míos. O sea, ¿cómo es posible que a ti te guste ese autor y no el mío? O sea, ¿cómo es posible que yo a veces, los estudiantes que saben que a mí, yo con Hegel siempre tengo una distancia y Numa también lo sabe. Entonces yo les tomo el pelo a los estudiantes y digo, pero usted, yo no entiendo eso, pero ellos se ríen, claro, y dicen, profesor, usted está sesgado, como yo le hablo de los sesgos, usted es de la ciencia y tal. Entonces, claro, el asunto es que uno, yo diría, pero los autores que yo leo, como decía yo hace un momento, me han sesgado mi visión de la filosofía, y al profe Numas también, y al profe Ribón, y todos los que estamos aquí, ¿vale? Los mismos grupos de investigación, las personas con las que uno discute, los sesga uno. Pero los sesgos no necesariamente son para mal, lo que estoy queriendo decir, ¿vale? Hay sesgos que son para... O sea, solo que la palabra sesgo parece que tiene una connotación negativa, pero no nos podemos deshacer de ellos. Entonces, ya que no nos podemos deshacer de ellos, lo mejor que podemos hacer es elegir los mejores sesgos. O sea, tratar de ser selectivos con qué sesgos nos quedamos, ¿ya? Al menos eso, el pensamiento crítico puede darnos una mano ahí. Bueno, nuestro compañero Leopoldo me comentaba sobre el concepto de inteligencia, ese tema del concepto de inteligencia. De hecho, voy a ser muy honesto con ustedes, el tema de la inteligencia a mí me parece un tema más bonito que el tema de la ética y la inteligencia artificial. O sea, dentro de la inteligencia artificial, esos dos problemas fundamentales, la inteligencia por un lado, que es el problema epistemológico, y el de la ética, a mí me parece más, o sea, lo que pasa es que el tema ético es un tema más real,
porque tiene que ver con el ser humano y qué está haciendo la inteligencia artificial con nosotros y con la democracia y con la educación y tal. El de la inteligencia es un tema más teórico, ¿vale? En el sentido de si el concepto de inteligencia que se ofrece de las ciencias cognitivas y la biología es aplicable a la inteligencia artificial, pues ya eso uno puede discutirlo. En mi opinión, no. Esa es mi opinión. El próximo año va a salir un artículo en la revista Metateoría de Argentina, donde lo titulé algo así como, ya está aprobado pero no ha salido todavía, sale a final de este año, a principios del otro. Lo titulé algo así como el hard problem de la inteligencia artificial. O sea, no hablo de la conciencia, pero utilizo la palabra de hard problem que se utiliza de la conciencia en ciencias cognitivas y en filosofía de la mente para decir que el concepto de inteligencia es el hard problem de la inteligencia artificial, en el sentido de que hay toda una serie de requisitos, como yo dije al principio, que nuestra inteligencia cumple y que no cumple la inteligencia artificial. O sea, si la vamos a comparar con la humana, o al menos con las cosas que nosotros hacemos, la inteligencia artificial hace cosas mejor, algunas. Por ejemplo, hace unos cálculos matemáticos más rápidos que nosotros. No existe un campeón mundial de ajedrez hoy que le gane, por ejemplo, a Deep Blue, que es del 97, o Alpha Zero, que es del 2019. ¿Vale? Entonces, en eso son muy buenos, porque la inteligencia de la inteligencia artificial es hiperespecializada. La inteligencia nuestra no. Yo sé hacer muchas cosas, y todos los que estamos aquí sabemos muchas cosas. Probablemente no las hagamos tan bien, pero las hacemos. Yo me sé atar los cordones, yo sé dónde hay agua fría, yo sé guarecerme cuando está lloviendo, yo sé que si esto se incendia yo salgo corriendo. Si yo me pongo a jugar ajedrez aquí con un sistema de inteligencia artificial y esto se comienza a incendiar, yo salgo corriendo. Pero el sistema de inteligencia artificial no sabe por qué. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué abandonó el juego? Pues yo abandono el juego porque mi vida vale más que un juego de ajedrez. ¿Vale? O sea, lo que estoy queriendo decir es que nuestra inteligencia resuelve problemas no tan especializadamente como los hacen los sistemas de inteligencia artificial, pero lo resuelve mejor. ¿Vale? Un niño de 2 años, tú no tienes que explicarle que en un plano, el punto más corto la distancia más corta entre el punto A y el punto B es la línea recta. Tú no se lo tienes que explicar. Si un niño está allá, en el muro aquel, y tú le colocas un bombón allí, y él quiere el bombón, el niño va en línea recta. O sea, él va en línea recta, a menos que sea tonto, que haga la vuelta ahí y llegue al bombón, pero él va en línea recta. ¿Vale? Para que un sistema de inteligencia artificial, un robot, por ejemplo, haga eso, tienes que programarlo y es torpe. Los han visto ustedes, ¿no? Son torpes, se estrellan y tal. Un niño lo hace sin mayor... Obviamente, porque no es que no esté programado, el problema es que tenemos un cuerpo que tiene que ver con lo que tú decías, que conoce el mundo. Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos, del cuerpo, tocando el mundo, sintiéndolo. Y a través, desde luego, de todo un proceso evolutivo, porque aunque un niño de 2 años tiene 2 años, es producto de un proceso evolutivo. Ese cerebro de ese niño es el resultado de... O sea, todos sus mecanismos cognitivos han evolucionado para hacer lo que ese niño hace. Y su pregunta, qué pena... Bien, el tema de las emociones... O sea, nosotros hacemos tradicionalmente una división tajante entre lo que es una emoción y lo que es la razón. Entonces uno intenta, generalmente en el discurso uno dice, es que eres muy emocional, o sea, parece que cuando hablamos de emoción está contaminando una decisión, por ejemplo. O sea, como que una decisión no es muy racional si es emocional. Pero hace 30 años, claro, porque uno cree que uno tiende a creer que la emoción vicia el entendimiento, ¿vale? Pero no necesariamente, porque Antonio Damasio hace 30 años ya, en el libro El error de Descartes, sugería justamente que, y creo que tiene la razón Damasio, que no se puede tomar una decisión si no hay una emoción de por medio. O sea, cualquier decisión, por muy racional que sea, si no tienes la emoción, una emoción es preferir A y no B, eso ya es emocional. Si no tienes esta emoción, se paraliza la elección. O sea, para tú elegir algo, entre varias opciones, así sea entre A y B, para yo elegir B porque debo sentir cierta emoción de preferencia, en este caso, hacia B, por ejemplo. Si no hay emoción, el juicio se paraliza. Entonces, Damasio dice que emoción y razón actúan en llave, no actúan solo los locos, dice Damasio en términos un poco jocosos, actúan o solo con la razón o solo con la emoción. Pero si eres racional, actúas con ambas, ¿vale? Actúan en llave. Bueno, muchas gracias. No sé si hay... Segunda tanda. Para el doctor.
quiero felicitar a los jóvenes, de verdad, una charla muy interesante. Gracias. Interesante, y ese es el tema estaba limitado, digo yo, a el tema de los datos. Para los que no me conocen, siempre me identifico como tal. Yo soy médico. Muy bien. Y las intervenciones mías generalmente están relacionadas con la medicina porque es lo que yo manejo. Claro. El método científico. El sesgo. Definitivamente. Así es. El 6% aproximadamente de hombres y mujeres son infértiles o estériles. No son capaces de producir porque tienen problemas genéticos, de los óvulos, de espermatozoides. Bien. Hoy sabemos que esto está en vías de solución porque a través de células tomadas de la piel de la o el paciente, básicamente de la paciente, se pueden crear óvulos que son capaces de ser engendrados por espermatozoides y crear un gameto, que es el que Muy bien. va a dar origen a la vida. Voy más allá del tema de los datos porque algunos países, China creo que es uno de ellos, ya no aceptan un diagnóstico médico de anatomía patológica, o sea, de patología, si no está sustentado por la inteligencia artificial. Muy bien. Un dermatólogo le toma una foto a un paciente que llega a su consultorio con una lesión oscura, pigmentada, y la sube a la red y la nube le responde. Es un mecanismo. Detectan cáncer mejor que los humanos. Más el laboratorio, más que el microscopio. Esos son los puntos positivos de lo que hablaba ahorita para no demonizar la inteligencia artificial. Y un tercer caso es que hoy yo puedo hacer un diagnóstico sin tocar, sin ver al paciente. Lo puedo operar sin conocerlo. Bien. Es la cirugía transoceánica. Los expertos están operando pacientes. Recientemente hubo uno, los ciudadanos estaban en la China, un paciente de Hungría o de Rumania, Ok. de un tumor en el tórax, no siento nada. ¿Por qué comienzo con esta introducción? Me disculpo, estoy un poquito No, bien pueda. largo en el tema. Porque esto no es el futuro, esto es el presente. Muy bien. Y el tema de la nanotecnología, de la edición genética y de la robótica, nos ha permitido hoy curar enfermedades que antes era impensable curarlas. Ya se hizo la experimentación in vitro de cómo podemos resolver el tema de los niños con síndrome de Down. Así es. Porque es una trisomía del par 21, uno tiene 23 pares de cromosomas en su cerebro. Hay una trisomía, la madre aporta 2 y el padre 1 o viceversa. Claro. Ya in vitro se logró resolver este problema. Finalmente, vamos más allá de construir órganos, lo hacemos. Yo soy cirujano plástico y reconstructivo. Estamos construyendo órganos a través de células Muy bien. a través de células madres que tomamos de la grasa del paciente, que es pluripotencial. Esta célula madre se puede convertir en tendón, en músculo, en nervios, en fin, lo estamos logrando. Pero estamos yendo más allá. Estoy hablando de la medicina, no de mí. Estamos yendo más allá. Estamos yendo al ADN, estamos yendo al cromosoma y lo estamos manipulando a través del CRISPR-Cas9, que es una herramienta para manipularlo y curar enfermedades. Muy bien. Lo digo, a mí me interesan estos temas, estoy investigando algo y no me han hecho el favor de ponerme en una mesa, espero que vengan todos, porque yo voy a hablar de un tema que está parcialmente relacionado, pero que tiene que ver con ciencia y tecnología. Oh, muy bien. ¿Por qué una persona decide hacerse una cirugía estética? Ok. Hablamos de la condición humana. Es un tema ético y un tema... Un tema ético y un tema científico. Muy bien. Tengo la charla casi montada. Espero que vengan todos ustedes y entre todos podemos disfrutar de esto que para mí es apasionante. Agradezco su intervención y me sirve esa intervención que usted acaba de hacer, o me es útil más bien, para utilizar un término mejor, para reafirmar mi afirmación, aunque suene cacofónico, de Pero no es redundante. eso, que la inteligencia artificial no hay que verla con
desde una perspectiva peyorativa o negativa, más bien no peyorativa sino negativa, o no exclusivamente negativa, porque evidentemente cualquier cosa puede ser mal utilizada, como dije hace un momento, pero efectivamente la inteligencia artificial es una herramienta útil que salva vidas, como ha comentado nuestro compañero el día de hoy. Muchas gracias por su intervención. Gracias, Rafa. Pues autonomía de esta herramienta. Mi nivel de ignorancia no da para llegar tan lejos, pero yo creo que toda esta perfección es porque es autonomía e instrucción. O sea, permítanme ser reduccionista, pero no y me interpreten como un hombre de mala leche. No. Preguntando esto, y el profesor, el doctor Rafa me lo hizo recordar, preguntando esto, yo hablaba sobre los genes, por eso digo que él me lo hizo recordar. Bien. Y hace como, en el 2010 lo recuerdo, en un instituto en Boston, en Cambridge, y se estaba hablando de los genes. Y, bueno, yo no entiendo nada de eso, como no entiendo nada en absoluto, mi esquema mental no da para hablar de estas máquinas que ahora es de moda, la física cuántica. Yo no conozco en la humanidad todavía que alguien pueda hablar de eso, salvo o los matemáticos, pero duros, o los físicos. Pero que alguien me venga a hablar a mí de la cuántica, pues yo simplemente escucho por educación. El punto era este, perdón que me alargue, es que los genes piensan. Eso fue lo que me explicaron. Entonces yo dije, pero es obvio que piensan. Y me dijeron, no, para que usted pueda comprender eso, ¿usted se acuerda cómo se crearon los carros? Cuando no tenían freno, usted no podía apoyar el brazo, o sea, no existía nada de eso. Los genes permanentemente están evolucionando. Sí, señor. Muy bien. Así como la IA. Bien, Oscar. Bien, el tema... Necesitas recordar eso. Si nosotros hablamos o creemos, por ejemplo, que los sistemas de inteligencia artificial de hoy son exclusivamente alimentados, estamos hablando de un sistema, de un estado del arte de hace 5 años o más, o 4 años. Pero hoy en día hay una especie de autoaprendizaje y de... Entonces hoy se alimenta, exacto. ¿Vale? O sea, hay que tener bastante cuidado con... O sea, porque si queremos que es solamente lo que hizo Deep Blue, por ejemplo, de hace 30 años, que jugó una partida o varias partidas con Kasparov y le gana porque había una base de datos inmensa de la que estaba alimentada Deep Blue, eso fue hace 30 años, pero hoy en día los sistemas de inteligencia artificial operan de manera diferente. O sea, hay como un autoaprendizaje ahí constante. ¿Vale? De hecho, digamos, no hay un sistema no tan refinado como el ChatGPT gratuito, por ejemplo. Tú le escribes un párrafo con un pequeño error, a veces no lo detecta. ¿Vale? Y tú le dices, hay un error, hay una coma de más, entonces dice, oh, sí, gracias, es muy formal, ¿no? Gracias, no me había percatado y tal. Y luego a los 3 días le pones el mismo párrafo y dice, hay un error en la cosa, aprende del error. Si te llama por tu nombre. Sí, es muy formal además. Las revistas científicas, muchas de ellas, entre ellas Metateoría, que es una revista científica, una revista bastante bien reputada en filosofía de la ciencia, argentina, de la Universidad de Quilmes y la Universidad 3 de Febrero. Esa revista actualmente está aceptando no textos producidos con inteligencia artificial, evidentemente, pero sí que hagas la corrección gramatical con inteligencia artificial. O sea, ya han ido cediendo. Antes, nada de inteligencia artificial hace 3 años. Hoy aceptan que se haga la revisión gramatical, ortotipográfica por inteligencia artificial. O sea, que ya les ha tocado ceder, ¿vale? Porque aunque no lo permitan, la gente lo va a hacer. La revisión, no estoy hablando de los contenidos, ¿ok? Sino del tema de ortografía y todo eso. ¿Vale? Pero es que yo trabajo con inteligencia artificial, los contenidos lo hacen muy bien la inteligencia artificial, es una terquedad, eso es una obviedad, ponerse a pensar que Sí. no, pero es que yo lo hago mejor porque soy un ser humano, eso es una tontería, o sea, es un absurdo porque eso no sabe integrar la inteligencia humana con la inteligencia Claro. Antes la gente le tiene miedo a la electricidad. O sea, hace más de 100 años, hace 120 años, no, quiero decir es que había un movimiento antielectricidad. Así como hay gente que se opone hoy al uso de la inteligencia artificial,
Y hay gente que decía que, por ejemplo, mi mamá y mi papá, mi mamá tiene 79 años, mi papá 84, es campesino, llegó a tercero de primaria nada más, mi mamá sí llegó hasta décimo, Manatí, viven en Manatí. Y mi mamá, yo recuerdo cuando yo era niño, me decía que ellos, o sea, que el cerebro de ellos, de ya mis papás que están ancianos ahora, decía, o sea, ellos consideran que el hecho de no utilizar calculadoras a ellos les sirvió mucho, ¿vale? O sea, mi papá sabe sumar y sabe sacar cuenta y tal sin calculadoras y tiene 85 años, ¿vale? Y nosotros, probablemente, o muchos de, no sé, bueno, yo no, porque yo intenté también entrenarme un poquito sin calculadora. Creo que todos los que estamos aquí somos de esa generación que utilizamos la calculadora, pero los profesores en los exámenes no nos dejaban usar calculadora. Pero los chicos de 10 años ahora es... Pero en ese momento, o sea, lo que estoy queriendo decir con esto es que mi mamá también era como el movimiento anticalculadora. O sea, que las calculadoras atrofian el cerebro porque entonces no aprendes a sumar bien. Entonces hay que saber que 5 por 5 es que 5 veces 5 se repite y tal. Entonces esa dinámica... Yo creo que algo de razón debe tener en que efectivamente el cerebro se entrena un poco más y sacas las cuentas, probablemente, ¿vale? Más que recibir la información de un golpe. Pero bueno, hay movimiento anti todo, ¿vale? Entonces yo creo que poco a poco uno va cediendo, o sea, nos guste o no, esto no va a cambiar. O sea, hay que adaptarse y utilizarla como una herramienta positiva que lo es, ¿vale? Lo es. Y prepararnos también para su mal uso que ya también se está viendo, ¿vale? En la época, perdóname, ¿puedo un comentario? Sí, sí. En la época de la Revolución Tercera Industrial, tanda. en la época de la Revolución Industrial aparecieron los ludistas, ¿no? Y que estaban encabezados por Ted Ludd. Ok. Y comenzaron a quemar las fábricas Ah, porque le estaban quitando el trabajo. exacto. Era la fábrica. Claro, y Y ahora creemos que es la inteligencia artificial. exactamente. Claro. Ven que siempre, siempre ha habido antivacunas. Dice Antonio Diegues, los antivacunas existen desde el nacimiento de la vacuna misma. O sea, siempre ha habido antivacunas, siempre, o sea, siempre hay un grupo de personas que se niegan a lo que hay. Sí, hace poco estaba la semana pasada escuchando de que en Dinamarca Ajá. eso estaba reuniéndose para ayudar el asunto, se estaba discutiendo el asunto de si las tablets eran como ese beneficiosas para los estudiantes. Ok. Las tablets. Pues, sí. Entonces, eso hay una tremenda discusión, una discusión tremenda. Ya. ¿Y no logra dictar con esa cuestión? Mi hijo vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, él vive allá, va y viene constantemente, pero cuando él comenzó su colegio aquí, lo hizo hasta cuarto, quinto, se fue luego a Estados Unidos y ya va a graduar en 12 este año, bueno, en junio, en el verano, gradúa ya de secundaria y él allá sí les dan tablets. O sea, y las tablets y toda la clase es interactiva y toda la clase es con y si el profesor habla de tal cosa y ellos están buscando la información aquí y contrastan, el profesor no les puede mentir, ¿vale? O sea, el profesor tiene que preparar la clase porque ahí están quemándolo a quemarropa y haciéndole preguntas, ¿vale? Porque tienen la información ahí. Entonces yo creo que depende cómo se use. No, claro, esas tablets están bloqueadas para que no puedan entrar a Facebook, porque es para la clase, ¿vale? Pero yo creo que eso es la buena, utilizarla positivamente, ¿vale? Ahora, la inteligencia artificial tiene un potencial que se puede avanzar hacia atrás. Es lo que ha pasado con las enfermedades. Entonces, primero estaba la biología normal, luego vino la biología evolutiva. Bien. Entonces, se viene descubriendo. Entonces, claro, uno es reduccionista por ignorancia, pero es que los pasos realmente son concretos y muy avanzados hacia atrás. Porque todo lo que nosotros estamos haciendo no es hacia el futuro. Las investigaciones de nuestros logros científicos es obvio que es en el futuro, pero es en la parte hacia atrás, hasta cuando éramos pescados. Nosotros éramos pescados. Bien. Eso, Muy bien. La evolución se encuentra. Creo que tú eres biólogo. Filósofo de la biología. Yo hice cursos de biología cuando hice mi doctorado para poder abordar temas. Lo que no tengo es título de biólogo.
El olorcito a pescado. Lo que hice fue cursos de biología obligatorios para poder acceder a ciertos temas, sí, en la maestría y el doctorado en España. Pero eso a uno lo vuelve loco de la emoción para ser más creativo. Pues, otros biólogos, interacciones con biólogos, ¿por qué investigas tanto? ¿No? Pero tú investigas la evolución, tú investigas la vida y te salen con una cosa como esta, antes de la vida. Entonces, y meterle eso, inteligencia artificial, es la única manera de llegar allá, hacia el pasado, en eso. Pero todo eso es obvio que es el presente. O sea, nosotros no tenemos conciencia todavía en el futuro que estamos. Somos un recuerdo del futuro. Bien. Compañero. Buenas noches. Oscar, te felicito por tu excelente ponencia. De verdad, es bueno escuchar del filósofo de la ciencia el tema de la ética. A Praxis decía sobre eso, la famosa frase Praxis y ética, la ciencia en la modalidad de destrucción. Entonces es muy importante que la ética esté aquí en este asunto siempre, como filósofo. Claro. Sabemos que la ética es hija de la filosofía. Entonces, muy valioso ese aporte. Con relación también al tema de la inteligencia artificial y los autores que has mencionado que son muy buenos desde la filosofía de la ciencia, yo quería aportar de la lectura de Noam Harari. Ok, claro. Nexus. Que ha venido trabajando en una serie de libros muy interesantes, como Eros, como Santa. Nexus acaba de salir el año pasado. Interesante el tema porque hace ese recorrido positivo que ha tenido todo el tema de la inteligencia artificial, pero también nos da una advertencia, ¿no? como un profeta diciéndonos el peligro que hay con relación a la inteligencia artificial, sobre todo precisamente cuando no vienen miramientos éticos. Claro. Como por ejemplo, a veces le digo a los estudiantes, como un cuchillo. Un cuchillo lo podemos usar para preparar la comida, las verduras, eso, pero también lo podemos utilizar con otros fines, ¿no? Para matar a una persona, claro, o hacer daño. Entonces, todo está en la intencionalidad de las cosas, la forma en cómo se desarrolla eso y si está mediado por la ética o no. El doctor hablaba algo muy interesante que es el CRISPR. Es un tema actual que ya hace unos años atrás una película llamada Gattaca estaba dando una voz profética sobre este tema, ¿no? Se las recomiendo. ¿Cómo se llama? Gattaca, ok. Se llama la película. Y esa película estaba dando ya un tema que actualmente la gran brecha que existe entre las personas que tienen un proceso de ser modificados genéticamente con aquellos que no están modificados genéticamente. Okay. Dos hermanos. Es muy interesante esa película. Y ya con mucho tiempo anterioridad estaban hablando sobre eso. Okay. ¿De qué año es la película? Creo que es como del 2000. Ok. No recuerdo. O del 97. 97. Vale. Y igual lo de la famosa película taquillera Terminator, que tiene que ver un poco con el tema de la inteligencia artificial, de alguna manera va a buscar una corporalidad. Ok. ¿En qué sentido? Lo vemos a través de los celulares. Harari habla del tema de que esos son, como quien dice, las células de una gran mente, del gran hermano, Big Brother, es el tema también que estamos trabajando, cómo identifican a través de los gestos, las caras. Y aquí sí quiero hacer los comentarios. Alguna vez lo hice aquí, porque también soy un estudioso del tema de la inteligencia artificial y un video que me llamó mucho la atención. En el video, Optimus, robot, el Musk, el tipo le dice, bueno, mira, vamos a jugar a papel, tijera, piedra. Y él le dice, ¿cómo se juega eso? Pero si un día me viste jugando con mi primo, no, ¿cómo se juega eso? Entonces él empieza a explicar las reglas. Y bueno, vamos a jugar y le ganó. O sea, todas las veces le ganó. O sea, y él le dijo, ¿cómo me ganaste? Le hizo la pregunta. Y ahí viene la parte ética, pero que también es interesante. Okay. Le dice, porque te mentí. No sé si me mentí, ¿y para qué me mentí? Porque necesitaba que tú me mostraras los gestos cuando era papel, tijera, piedra, para mirar tu gesto y encajar. Ya. Y saber cómo ganar. Ya. Entonces, es algo interesante cómo estamos viendo esto y que estemos atentos. Y lo que interesa con relación a la inteligencia artificial es mirar que, por ejemplo,
aún en el proceso de ver tanto avance de la ciencia, ¿cómo no podemos entender que hay un gran creador en el mundo y en todo lo que existe, sabiendo de que nosotros también podemos crear esto? Muy bien, muchas gracias por sus intervenciones. Tercera pregunta. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, solo buscaré la película que acaba de sugerir porque no la he visto. Eso de Nexus, yo les recomiendo a todos que lo leamos, el texto. Sí, Nexus me ha sorprendido gratamente. Bueno, a Harari yo tengo un poquito de distancia con Harari porque es muy profético, pero, o sea, es como muy no predictivo, sino profético, como un poco. Pero bueno, pero de todos modos el libro de Nexus me sorprende que ya está en las cajas de las Olímpicas, no sé si lo han visto. O sea, yo no sé si es que quien pone los libros ahí creerá que eso es un libro de otra cosa. Así ocurrió, antes de que hagan la pregunta, un minutito, hay un texto de neurociencia que se titula El número 1 de Erickson, pero es un texto de ciencias cognitivas. El asunto es que como se llama El número 1, en la Librería Nacional como que pensaron que era un libro de autoayuda y lo habían metido en autoayuda, pero es un libro de ciencias cognitivas porque el subtítulo es algo así como que cómo ser el número 1, pero realmente es explicando el tema de la experticia, de cómo una persona, el libro, la tesis fundamental de Erickson, que era, porque falleció en pandemia, un científico cognitivo de la Universidad de la Florida, su tesis fundamental es que el talento no existe, que las personas, lo que llaman talentosas, son personas que se han hecho por la práctica deliberada. O sea, para que Messi sea un buen jugador de fútbol, tuvo que pasar muchas horas jugando fútbol. Eso es muy aristotélico. O sea, nadie se hace bueno de un día para otro, tienes que entrenarte. O sea, nadie se levanta en la mañana diciendo, yo desde hoy voy a ser buena persona. O sea, tienes que hacer muchas cosas buenas para que tú seas una buena persona. De igual manera, tú no te vas a levantar hoy, yo desde hoy voy a ser un buen tirador de tiro libre. Necesitas practicar mucho. ¿Vale? Entonces, ese libro es un libro de ciencias cognitivas y lo meten en autoayuda en la Librería Nacional. No sé si ha ocurrido lo mismo con Nexus, pero a mí me parece afortunado que lo pongan ahí a la vista de la gente para que lo compre. Mi pregunta va dirigida a él. Pues no podemos negar que la IA ha evolucionado. No es lo mismo que era hace 5 años. Exacto. Lo será en otros 5 años. Y mi pregunta va a la barrera que hay entre la ética que tiene la inteligencia artificial y la ética que tiene el ser humano. O sea, la ética es humana, ¿vale? Lo que pasa es que el nombre es un poco confuso. Entonces vamos a cambiar la pregunta. Ahora vamos al sesgo. Entonces, en el sesgo, en esa ética, en el momento que la IA me supera a mí en esta toma de decisiones racionales, me determina a mí a cambiar mi propia ética, a evolucionar mi propia ética, o más bien me posiciona en un poco de entender que lo que yo hago es lo que, entender que lo que hace la IA es lo que yo le dictamé. No, realmente no eres tú, es el programador. O sea, lo que ocurre es que el problema grave, al menos el problema es que, o sea, el asunto es que tu posibilidad de modificación, entre comillas, es muy limitada en comparación con los sesgos que trae. Pero es que no estamos hablando solamente de ChatGPT, por ejemplo. Estamos hablando, o sea, la preocupación de estos señores que yo he leído es los sistemas de inteligencia artificial que usa, por ejemplo, la policía estadounidense, donde más gente negra es capturada que gente blanca. Eso es el sesgo al que ellos se refieren. Ese es el que es problemático. O sea, porque como utilizas tu ChatGPT, pues ya eso tiene unas reglas ahí básicas que supongo que se autorregulan y tú sabes hasta dónde lo puedes utilizar. El problema real es cómo meten a alguien preso, por ejemplo, que cómo un sistema de inteligencia artificial define que alguien es culpable en un delito, ¿vale? O cómo, lo que comenté hace un momento, o sea, cómo en ciertos estados en Estados Unidos el sistema Prepol ha metido a la cárcel a un montón de gente negra, por ejemplo, y no tanta gente blanca. Ya, eso es un sesgo. O sea, el que programador de ese sistema Prepol lo ha sesgado. Y es casi antihispano. Ese Prepol es hispano que captura y que ve por ahí en salo de teta. Y lo perfila. ¿Vale? Antes a uno lo perfilaban las personas, o sea, otra persona. Ahora esa persona
es quien lleva el sesgo al sistema de inteligencia artificial. Eso es lo que dicen los autores. Porque a uno lo perfilan. O sea, si ustedes estaban en aeropuertos, cada vez que llegaba a Madrid, casi siempre me revisaban, me ponían el escáner y tal. O sea, este es latino y esto... ¿Vale? Bien hecho. Oscar, y es esta. Estamos en una situación de un sistema capitalista. El marxismo me enseñó algo muy interesante que yo lo he puesto en la práctica y es evidente, ¿no? Ajá. Toda infraestructura crea una superestructura. Una superestructura actual es precisamente la tecnología. Ok. En este caso, inteligencia artificial. ¿Qué ha traído? Lo que yo he visto, inversión de valores. Es decir, nosotros venimos de unos valores tradicionales y traemos unos valores ahora diferentes a los cuales tenemos que adaptarnos, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos ya no imaginan, ahora se adaptan a situaciones que se les plantean. Desde la forma política, a nosotros nos enseñaron que la ética nos emancipaba. En el sistema político ahora, gracias al ChatGPT, o el chat, perdón, la inteligencia artificial en general, nos dominan. Y de tal manera que ya saben gustos, intereses, acciones, y dónde estás tú y cómo te viste, y con quién viste, y con quién andas y cómo andas. Hasta tal punto que, por ejemplo, no están, en vez de descolonizar, colonizar. Porque nosotros nos estamos viendo más perezosos para pensar, inclusive, en este sentido. Y nos ha vuelto excluyentes. Nosotros que venimos trabajando la inclusión, resulta que ahora es exclusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este sentido, yo me puedo sentir excluido, porque yo no manejo muy bien esta cuestión, y los demás también, ¿cierto? Y ahí empezamos nosotros. Entonces se genera. Pero esto no va con nosotros solamente, esto va con una gran mayoría, ¿no? En este sentido. En China, por ejemplo, yo me quedo con la boca abierta. ¿Cómo vigilan al ciudadano de acuerdo a su pasión? Y identifican que ya la compañera está hablando y ya saben qué es lo que están pensando y enseguida le caen para poderlo avanzar. En Estados Unidos sucede lo mismo. En Rusia sucede lo mismo. Aquí no, porque todavía estamos atrasados. No hemos llegado con esa tecnología. Apenas estamos adaptándonos a ese sistema, pero ya se ve la influencia. Estados Unidos le está quitando la visa a quienes hablen mal de Trump en redes. No pienso, no digo que esta cuestión es mala, es buenísima, pero desde el punto de vista político es de dominación. Sí, esa es otra lectura. En cuanto yo pienso de inteligencia, a mí me enseñaron tradicionalmente que yo era inteligente, ¿no? Porque me dijeron, ser inteligente es superar una etapa, otra, tomar decisiones serias, llegar, ¿cierto? Allí me dijeron que era inteligente, ahora ya no soy inteligente. ¿Por qué? Porque yo no manejo muy bien esa cuestión, yo la manejo a medias. ¿Sí? Entonces alguien me puede decir, sí, tú no eres inteligente. Me adaptó a la situación. Las nuevas son, sí te fijas. Entonces, yo creo que el término también hay que ubicarlo, ¿no? Sí, es un tema debatible. Hay que entrar a reflexionarlo allí en ese sentido. ¿Por qué? Porque los valores no son los mismos. Los valores de que tenemos en los jóvenes de hoy, gracias a la tecnología, no son los mismos. ¿Sí? Y por eso nos duela que antes educaba con tabla en la mano, en los niños se dio cuenta de esta situación y dijo, vamos a parar aquí, este experimento no nos resultó durante 10 años, ¿cierto? Vamos a quitarle. Sí, yo leí la noticia. Y para educar en otra forma. ¿Ya? Entonces se están dando cuenta. Esto es lo que nos lleva a reflexionar sobre este tema para poder, si no, pues tenemos que colonizar fácilmente. Nosotros, sí. Muchas gracias, profe Ribón. Nosotros somos muy nostálgicos en el sentido de creer que todo tiempo pasado fue mejor, pero no necesariamente. O sea, la inversión de valores que uno llama porque uno cree que las cosas ahora se están haciendo diferentes, que seguramente que es así, pero no necesariamente como se hacían hace 50 años era mejor que ahora. ¿Vale? Oscar, ya último, ya, espérate para... Sí. Pero pregunta, padre mío, porque después me va a regalar. A mí sí me pagaron para venir a esta... Pero no fui yo, profe. Creo que a todos. Oscar, a mí me gustó
Con lluvia y todo. cuando recordaste a tu mamá y a tu papá. El 31 los vas a conocer ahora de octubre. Ahora que vaya allá, sí. Ellos me hicieron entonces recordar a mi tío Toño, ahora que estuve en San Jacinto, y estaban hablando de la Revolución China. Y resulta que allá, en los Montes de María, en esa parte, tuvo mucha influencia el partido marxista, leninista, maoísta. Y allá iban todas las revistas, China Reconstruye, Ok. Pekín Informa, China, bueno, todas las revistas que llegaban, y yo veía que en el rancho ellas estaban colocadas las revistas así. Y cuando terminaban el almuerzo, entonces comenzaban a hablar de la revista, pero eso era en el rancho. En la noche, en la casa, y viene la relación con tu mamá y tu papá, nos reuníamos debajo del poste de la luz en la calle. Entonces se entraba la discusión, porque pertenecían a la Asociación de Usuarios Campesinas Linio Cincelejo Radical. Vaya. Así eran ellos, todos los Olivera. Creo que uno era un secretario general de la ANUC, Bien. Línea Cincelejo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó allí? Hubo matanzas, como sabemos. El tío que te estoy hablando, de que me hiciste recordar, le estaban diciendo, no, pues esa revolución china produjo un desarrollo con una revolución cultural que mató un poco de gente, un desarrollo descomunal de la ciencia y de la técnica. Y decía otro ahí, y él, a medida que le iban explicando todas las revoluciones, el tabaco se lo pasaba uno a otro. Y por ejemplo, el agua salada la convierten en China, en dulce. Por un lado va el agua dulce, por el otro va cayendo la sal, y el tipo se ponía así. En China, por ejemplo, los niños están haciendo, en esa época, cursos de inteligencias nuevas. Ahora ya hay licenciatura en inteligencia artificial para niños. Y después le decían, bueno, lo que pasa es que la ciencia y la técnica en China están haciendo puentes arriba del mar. Y el tipo no aguantó más. ¿Sabes qué digo? Hombre, sean serios. Y les pongo el ejemplo siguiente, decir, quiero que me lo hagan. Yo no he ido a ninguna escuela, solamente las tablas elementales, y es que he cogido 2 quintales de aguacate. Yo quiero que cuántos aguacates son para reducirlos a libras. Entonces, bueno, en el colegio me decían que el quintal tiene, ¿cuántas arrobas? 4 arrobas. La arroba tiene 25 libras y la libra 16 onzas. Bueno, dice, pásamelos a libra. Así, pásamelos a libra. Entonces yo comenzaba a hacer eso. ¿Sabe qué me decía? Joda, tú eres muy bruto. La inteligencia natural, que creo que no nos la va a quitar la inteligencia artificial, es la que nos va a salvar en el sentido de la pregunta que tú hiciste. Me parece que se la pasaron por arriba, porque tú dijiste, tiene cuerpo. Y cuando dice tiene cuerpo, yo me acordé de los dolores de estómago. No, yo lo mencioné parcialmente. La forma como el cuerpo te da una condición de posibilidad para hacerte humano, demasiadamente humano, a pesar de que esa inteligencia artificial, creo yo que nos sirve como instrumento. Una herramienta, sí. Una herramienta. Más que una herramienta, y lo dice Harari, por cierto, es un agente. Mierda, ya del imperialismo. No, un agente como la religión. Un aplauso para el compañero. Muchas gracias. Oma, mi hermano, te quiero mucho, gracias por la invitación. El miércoles 22. Gracias, papi. No se lo olvide. Muchas gracias. He quedado encantado escuchándolos a ustedes. Yo lo he disfrutado mucho.